El hermano Josué estaba hablando del futuro. Y a todos nos interesa el futuro. Algunos lo buscan donde no deben. Satanás ofrece respuestas para el futuro, pero él no lo conoce todo. Él tal vez conoce, tiene un cuadro más amplio que el que tenemos los seres humanos, pero él no conoce el futuro. Él no sabía de todas las consecuencias que vendrían con la muerte del Señor Jesús. No pensaba en su derrota definitiva en la cruz. Él no sabe el futuro y entregárselo, tratar de buscarlo en la adivinación, en el tarot, en el espiritismo, en todas esas fuentes que Dios abomina, es tiempo perdido. Suena muy convincente. Antes de ser creyente yo leía el horóscopo todos los días. No sé para qué, porque ahora que yo miro hacia atrás, no era que me aportara mucho, me daba ánimo quizás, pero poca cosa. Pero el Señor sí conoce el futuro y nos ha dado en su palabra, nos ha mostrado en su palabra, nos ha trazado en su palabra los planes que Él tiene. Varias de las cosas que el Señor predijo en la Biblia se han cumplido, muchas se han cumplido ya. A ver. Vamos a empezar una sección de la Sagrada Escritura, una sección de la Biblia de 16 libros que hablan del futuro. No únicamente del futuro, en realidad. También son espejos que nos hacen ver cómo es el corazón humano. Que nos hacen ver cómo era el corazón del pueblo de Israel. Y que nos muestran también cómo es nuestro corazón. Al mirar un libro tan extenso como Isaías, por ejemplo, es aterrador todas las diferentes maneras como podemos pecar. Y es aterrador, quizás más aterrador que eso, es todos los diferentes pecados que el Señor Jesús tuvo que cargar en la cruz. Porque todos fueron cargados allí. Es una variedad enorme. Esto nos mostrará Isaías, pero también los profetas que siguen. Es una poesía muy bonita. Los nombres de los profetas forman una poesía muy bonita. ¿Alguno la sabe? Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías. Suena bien, ¿no? Yo les propongo que, quizás necesitaremos medio año para llegar a Malaquías, pero que al final, al llegar a Malaquías, lo sepamos así, sepamos esta poesía todos, porque nos ayuda. Abramos en Jonás 3. ¿Dónde era que quedaba Jonás? Por Efesios. Jonás. Y lo encontramos cuando el mensaje se está terminando. No es necesario. La poesía que les digo me ha ayudado a mí a encontrar pronto los libros.
Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías. No sé si alguien está siguiendo el orden en el índice como para que me controle que sí estoy diciendo la verdad. Empiezo otra vez. Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías. Los alumnos que tuve en quinto de primaria varios años, allí donde estudió Liliana, y algunos otros de aquí, aprendieron estos libros a sus 11 añitos y les ayudó a salir de la escuela cristiana pudiéndose manejar en la Biblia. Todos los profetas que veremos nos hablarán del futuro. Nosotros terminamos hace 15 días una sección de poesía. Y había 5 libros de poesía, ¿verdad? ¿Cuáles eran? Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. ¡Qué belleza! ¡Qué cuadro tan completo! Todos diferentes, cada uno mostrándonos un aspecto diferente de nuestra vida. En Job vimos cómo, o más bien por qué el creyente fiel sufre. En los Salmos aprendimos cómo dirigirnos a Dios. Enriquecimos nuestra vida de comunión con Dios. En Proverbios aprendimos cómo relacionarnos unos a otros. En Eclesiastés miramos al mundo de afuera y quedamos decepcionados y volvimos a entrarnos. Allí no hay nada para el corazón. Solo en la presencia del Señor y lo que hagamos para Él es lo que realmente satisface al corazón. Después de ese vacío que nos dejó Eclesiastés, bueno, allí mismo nos fue llenado con el consejo de temer a Dios. Lo único que queda de este mundo es temer a Dios y guardar sus mandamientos. Pero en Cantares llegamos un paso más arriba, no solo acercarnos a Dios, sino permitir que Él nos ame, experimentar su amor y aprender a amarlo a Él. Eso es mucho más que donde nos dejó Eclesiastés. Y quedamos en un punto muy especial en Cantares. ¿Alguien recuerda dónde quedamos en Cantares? A un pasito de la venida del Señor y el anhelo de Él de venir a levantarnos. Y ojo, el anhelo nuestro de encontrarnos con Él. ¿Cuál anhelo es mayor? ¿El de Él o el mío? El de Él seguramente, pero el Señor quiere que también nosotros anhelemos que Él venga y reunirnos con Él. Notemos que ahí termina en forma natural lo que nos trajeron los libros poéticos. Sufrimiento en Job, oración en todos los momentos de esta tierra en Salmos, la relación unos con otros que sufre en esta tierra porque todavía tenemos el pecado en Proverbios, el vacío que hay en este mundo, ese también quedó atrás, y lo que nos queda, lo que nos llevamos es nuestra relación con el Señor, como sea de rica.
y lo encontramos a Él. Se cerró el ciclo de los libros poéticos. Y ahora empezamos un nuevo ciclo. El futuro. En realidad, sí, yo creo que todos los profetas, con alguna excepción, hablarán mucho del futuro. Isaías es uno de ellos. Para entender un poco a Isaías, repasemos lo que Cantares nos decía sobre el amor del Señor con Israel. Brevemente, porque esto ya lo estudiamos. Dios amó a Israel con amor eterno. No deja de ser su amor por Israel, y aunque ahora está de lado, ahora el Señor está concentrado en su iglesia, en el pueblo celestial, no ha dejado sus tratos con Israel definitivamente. Volverá a retomarlos. ¿Es indigno Israel? ¿Era indigno desde el principio? Sí, pero el Señor en su gracia tomó a Israel, lo sacó de Egipto y lo enalteció y embelleció. Lo hemos leído en Ezequiel 16 en forma resumida. Pero Israel se portó infiel. Su historia es de infidelidad para con el Señor. La historia del Señor con Israel fue de fidelidad, pero la de Israel fue de infidelidad. Sin embargo, las promesas que Dios hizo a Israel quedaron en pie. Y sigue siendo cierto y ha seguido siendo cierto todo el tiempo que el Señor busca la exclusividad del corazón de Israel, no otros dioses. Bueno, nosotros nos vemos reflejados aquí también, ¿no? Tampoco éramos dignos de que el Señor nos llamara. También hemos sido enaltecidos, hemos sido puestos muy en alto por el Señor. Pero para el caso de Isaías necesitamos ver un poco más la parte de Israel. El Señor busca la exclusividad del corazón de Israel. La pregunta es, ¿Israel ha sido fiel al Señor en esta exclusividad de no mirar a ningún otro Dios? No. Y es por eso que el Señor ha tenido que castigarlos. Y el castigo fuerte del que se habla en la Escritura en varios lugares y que Mateo lo vuelve a retomar es el cautiverio. Ser llevados como esclavos y servir a una nación pagana. Primero el reino de Israel, el del norte, a Asiria, y después el reino de Judá, el reino del sur, a Babilonia. Sin embargo, el Señor restaurará a Israel a su hermosura y será el gozo de toda la tierra, la nación central de toda la tierra. Allí se sentará Él a reinar en Israel. Su fidelidad no cambia. Isaías. El nombre Isaías significa esto: la salvación de Jehová. Es un nombre muy hermoso que ilustra el mensaje de Isaías. Isaías hablará mucho de juicio. Hablará mucho
y con mucho detalle de todos los pecados en los que Israel cayó. Y de paso nosotros nos vemos de lejos reflejados. También podemos caer en lo mismo que ellos. Pero el mensaje de Isaías no queda allí. Como su nombre significa, el objetivo de todo su mensaje es mostrarnos la salvación de Dios. Dios desea salvar al pecador perdido, al que está lejos de él. Ese mensaje era cierto para Israel. Isaías lo contó, los otros profetas lo contaron, pero también es cierto hoy en día. Todavía hay muchos lejos de él. Muchos. La mayoría está lejos de él. Y el mensaje es el mismo. La salvación le pertenece a Dios. La salvación le pertenece al Señor. ¿Cómo? ¿Cómo obra Dios la salvación de un pecador que no se merece la salvación? Para nosotros es claro, ¿cierto? A través del Señor Jesucristo y su obra hecha en la cruz. Y lo que es maravilloso es que Isaías dice exactamente lo mismo. Para Israel, para las demás naciones, la salvación está en el Señor Jesucristo. No lo menciona a él, no lo menciona con su nombre, Jesús, pero nos muestra muy a las claras, como tal vez ningún otro de los profetas, que la salvación Dios la da solo a través del Señor Jesucristo. Y todo el engrandecimiento futuro que espera Israel vendrá gracias a Él. Pero vamos por partes. Isaías significa la salvación de Jehová. O como si dijéramos, la salvación es de Jehová, es del Señor. Y el nombre Jesús significa muy parecido. Jehová es salvación. Es como la respuesta al nombre de Isaías. El mensaje de Isaías es de salvación, y la persona que vino a ser el Salvador fue el Señor Jesucristo. Y su nombre, el nombre Jesús, significa Jehová es salvación. Es el reflejo, mejor dicho, el nombre de Isaías es el reflejo del nombre del Señor Jesús. Es como otra pista que dio el Señor en el Antiguo Testamento, que dio Dios en el Antiguo Testamento acerca de quién sería el Salvador. Así que vamos a encontrar al Señor Jesús por todos los sitios en Isaías. En Isaías 1, está justo después de Cantares, ¿cuándo profetizó Isaías? Vamos a ver. Vamos a ver si él profetizó antes del cautiverio o después. Y lo sabremos según los reyes que fueron contemporáneos con él. Dice el versículo 1, visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. ¿Fue antes de la cautividad en Babilonia o después? Antes.
porque después del cautiverio no hubo reyes. Entonces fue antes. Está muy pequeño. Aquí hay una relación de todos los reyes. De todos los reyes de Judá y de Israel. Los primeros fueron Saúl, David y Salomón, que no están aquí. Aquí está a partir de cuando el reino de Israel, que estaba entero, se dividió en norte y sur. El norte se llama el reino de Israel y el del sur el reino de Judá. Entonces, el primer rey de Judá fue Roboam. Y después los hijos y los nietos fueron tomando el trono, hasta que llegamos a Usías, el primero de los 4 que se menciona aquí. Antes de pasar la diapositiva, aquí localizamos a Isaías. Profetizando en el tiempo de Usías, de Jotam, luego de Acaz y luego de Ezequías. Allí por el año, entre el año 752 y más o menos el año 720 antes de Cristo. Nosotros estamos en el año... ¿Cuál? ¿En qué año estamos? 2025 antes de Cristo, después de Cristo. El Señor Jesús, su venida a esta tierra, partió la historia universal en 2. Antes de Cristo, entonces, digamos que las cifras corrían de para atrás. Después de Cristo, pues corren hacia adelante. Nosotros nos aproximamos al 2026, no al 2024. No nos devolvemos. En aquel tiempo sí. En realidad contaban de otra manera, pero cuando se estableció el calendario cristiano, pues hubo que hacer la conversión. Y así sabemos cuándo vino la cultura china, cuando vino la cultura azteca y todas las culturas de América, las culturas del Medio Oriente, las europeas, todas. Entre el año 760 más o menos y el año 720 profetizó Isaías en el tiempo de 4 de los reyes de Judá e Israel. Aquí se ve un poco más claro. Los 4 reyes, en ese tiempo fue que Isaías profetizó. Voy a señalar el cautiverio. Después de Ezequías vino Manasés, Amón, Josías, Joacás, Joacim, Joaquín y Sedequías. Y luego vino el cautiverio en Babilonia. Pero notemos al otro lado que estaban los reyes de Israel. Mucho antes fueron llevados cautivos, y no a Babilonia, porque Babilonia aún no había subido tan alto como llegó. El reino que estaba dominando en aquel tiempo era el reino asirio. A ese reino asirio lo tomó Babilonia también. Entonces, el cautiverio de Israel ocurrió mucho tiempo antes, pero notemos, cerca de donde vivió Isaías. Bueno, los últimos reyes de Israel, Manahem, Pecaía, Peca, Oseas, y vino el cautiverio de los asirios en el año 722. ¿Y dónde está Isaías?
por allí también. Bueno, para localizarlo un poco al profeta Isaías. Y notemos que todos los demás profetas que veremos también se sitúan en algún momento de la historia de Israel y de Judá. Hay una cosa maravillosa que descubrimos al ver esto. Tal vez la diapositiva anterior nos muestra más claro esto. En el centro están todos los profetas. A un lado está el reino de Judá y a otro lado está el reino de Israel. Una pregunta. ¿Cuándo dejó Dios de dar su mensaje a Israel? Y se portaron mal. Pero ¿cuándo vemos agujeros sin profeta? Muy poco. Los hay, años de silencio del Señor. Pero por lo general Él envió su palabra. Solo cuando faltaban 4 siglos para que el Señor Jesús viniera, Dios realmente calló. 400 años de silencio antes de Mateo, antes de que el Señor Jesús viniera. Eso nos habla al corazón. Dios nos busca. Dios nos habla. Tal vez si nosotros estuviéramos en el lugar del Señor, dejaríamos de hablar. No vale la pena. ¿Qué voy a decir? Ya se sabe, ya lo he dicho, ya lo he escrito. ¿Verdad? Dejaríamos de hablar. Yo el primero reconozco eso. Me canso. El Señor no. Y el hecho de que nosotros estemos reunidos aquí hoy, que podamos abrir su palabra y leerla, es una muestra de eso. El Señor sigue hablando. No siempre respondemos, pero Él sigue hablando. Pero ojo, viene un momento de silencio. Él deja de hablar. Eso hizo con Israel. Y a veces se nota esos vacíos en medio del ministerio de los diferentes profetas. Pero nos da la impresión que el Señor jamás dejó de hablar. Es más, cuando no decía ningún mensaje nuevo, ahí estaba su palabra, porque desde el principio fue escrita. Siempre seguía hablando. El día de hoy tampoco tenemos revelaciones nuevas desde hace 2000 años. Pero su palabra quedó escrita. Y el Señor cuidó que llegara a nosotros con mucha precisión. Así que cada uno de nosotros que tiene una Biblia puede confiar en que esto fue lo que el Señor escribió. El Señor cuidó de que su palabra llegara a nosotros con toda exactitud. Y aún hoy en día, vivos, hay muchos estudiosos de la palabra de Dios que siguen buscando con todo detalle quedar en el mensaje original de las Escrituras. Es un Dios que cuida que su mensaje llegue con pureza a nosotros. Pero un día dejará de hablar, ya lo creo yo. Por eso es necesario que el día de hoy escuchemos, porque podría ser la última vez. Dios habló. Vamos a leer un poco del primer capítulo. En realidad,
En el primer capítulo ya vemos muchos de los elementos que Dios nos comunicará en todo Isaías. Versículos 2 al 6. ¿Quién está hablando? El Señor por medio de Isaías. Oíd, cielos, y escucha tú, tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Nosotros nos vemos bastante bien los unos a los otros y procuramos vernos bien. Nos duchamos, nos vestimos bien, buscamos bien qué nos vamos a poner y buscamos oler bien. Así que exteriormente somos maravillosos. No solo las mujeres, también los varones. Pero Dios ve el corazón. Isaías nos mostrará que hay una manera de limpiar el corazón, sí. Pero esta es la manera como Dios ve el corazón de todos nosotros. Lo vio en Israel, pero también así era nuestro corazón. Duele. Hombre, sí, duele. Pero es mejor que el médico nos diga bien qué tenemos para poder darnos un remedio que nos sirva. Si nos esconde la enfermedad, no llegamos a ninguna parte. Si nos pone solo suavizar con aceite, una venda y vete a la casa, pues tal vez me bajan los síntomas en el momento, pero la enfermedad sigue ahí. Hay que mirar bien, dentro y fuera, para poder saber dónde está el problema y operar si hace falta, ir al quirófano, cortar si hace falta. Eso hace el Señor. Es honesto. Y en la medida en que nos resistamos a su diagnóstico, a la manera como Él nos ve, de esa manera no venimos a Él, porque no necesitamos que nos salve nadie. Si pensamos que somos buenos, como nos vemos por fuera, pues no necesitamos salvación, no necesitamos Salvador. Necesitamos que el Señor nos ayude a vernos como Él nos ve. Y por allí empieza Isaías. Ninguna salvación verdadera empieza diciéndonos que somos buenos. Eso es mentira. No somos buenos. Y se nos ocurren siempre nuevas cosas malas. Hasta hubo cierta persona de la que supe en Australia que buscaba conscientemente nuevas formas de pecar. Y bueno, parece que en este mundo hay varios ocupados de eso. Versículos 7 y 8. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego,
vuestra tierra delante de vosotros, comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Y queda la hija de Sión como enramada en viña y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. ¿Esto qué es? La consecuencia del pecado. Hoy en día es lo mismo. El que anda en pecado anda bastante mal. En mi país dicen anda dando tumbos, es decir, cae allí, se estrella allí, va para allá, no va recto. Hay consecuencias de lo que elegimos hacer. Y esto es lo que el Señor le dice a Israel. Desolación, esclavitud, aún no ha llegado el cautiverio, pero Isaías lo mostrará. Hay consecuencias, hay castigo por el pecado. Versículo 9. Sí, nos hace falta un poco que Isaías haga sentir su nombre por aquí, porque solo está hablándonos de mal. Pero su nombre, ¿qué es lo que significa? ¿Qué significa el nombre Isaías? Ah, entonces él nos hablará de eso también, la salvación. Versículo 9. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra, donde hubo castigo general y nadie se libró, salvo los creyentes que había, Lot y sus hijas. En Israel siempre ha habido un resto, un remanente, un grupo de personas que a pesar de que todos los demás corren lejos del Señor, ellos se quedan en su sitio honrando al Dios verdadero. Ellos también son pecadores, pero a causa de que buscan al Señor, el Señor los hace permanecer allí. Y siempre ha habido ese remanente. Con la iglesia ha pasado lo mismo. Ha habido desvíos serios, muy serios. Pero el Señor siempre ha tenido entre los suyos en la iglesia, entre los creyentes, personas que se mantienen fieles a Él. En el día de hoy también, no todos los que se dicen cristianos lo son, ni todos los cristianos obedecen al Señor. Pero hay un grupo, siempre encontrarás, siempre lo hemos encontrado en todos los lugares, en todos los países, un grupo de creyentes que el corazón late por el Señor. El resto tal vez se va, se desvía, no va dejando poco a poco la palabra de Dios, pero hay un remanente que siempre queda. Eso es maravilloso. El Señor también en Israel ha dejado siempre un remanente. Y ese remanente nos muestra la misericordia de Dios. Y también de esta manera no llega a consumir con el castigo a todo Israel. Nosotros sabemos por el libro de Apocalipsis que el Señor también juzga a la iglesia. Y sigue en pie. Porque hoy en día todavía estamos reuniéndonos muchos creyentes en muchos lugares. Tenemos que reconocer que es la misericordia de Dios que no nos ha permitido seguir el desvío, que en varias ocasiones en la historia de la iglesia ha ocurrido desvío, desvío, desvío.
lejos de la palabra de Dios, escuchando otros consejos, otras ideas y dejando la palabra de Dios. Pero su misericordia ha hecho que hoy, más o menos 2000 años después de que Él murió en la cruz, todavía sigamos teniendo la palabra de Dios con nosotros. Inclusive en esta era digital hay muchos creyentes que siguen amando el libro de papel. Lo subrayan, lloran encima de ellos, de él. El Señor seguirá hasta el final, manteniendo un grupo de personas que lo quieren seguir de corazón. Versículos 11 al 15. Aquí el Señor va a señalar otro problema, la religiosidad. El pecado abierto, bueno, eso todo el mundo lo ve como malo. Pero lo que aquí nos va a decir el Señor es que una religiosidad solo de apariencias, también Él la ve y no la recibe. También Él está consciente de que es necesario en nuestras reuniones involucrar el corazón, no solamente la presencia, no solamente la regularidad, no solamente una obediencia exterior. El Señor quiere el corazón. Versículo 11. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y días de reposo, el convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Ay, cómo duele. Pero yo el primero tengo que preguntarme, y todos tenemos que preguntarnos, ¿por qué me reúno? ¿Qué busco? ¿Qué diría el Señor de mi corazón al reunirme? Esto es lo que el Señor está cuestionando aquí, porque Él ve el corazón. ¿Qué busco? ¿Su presencia? ¿Mi bien? ¿Usar a Dios para que me haga favores? ¿Qué busco al reunirme? ¿Le ofrezco cosas a Dios? ¿Cómo las ve Él? ¿Vienen de un corazón rendido? Todo eso es lo que el Señor dice aquí. Él había ordenado todos los sacrificios del Antiguo Testamento. ¿Por qué reclama aquí el Señor? Porque su corazón, el corazón de esas personas que traían su ovejita, su animal al templo muy cumplidamente, cumplían con todas las reuniones, con todas las convocaciones santas, el corazón estaba lejos del Señor. Eso lo hastió. Que el Señor nos ayude siempre a preguntarnos
¿Qué busco al reunirme? Yo el primero. Es fácil, después de 40 años, seguirme reuniendo por inercia. Ya no puedo vivir un domingo sin asistir a la reunión. Eso es verdad, por pura costumbre. Pero tengo que preguntarme yo, Carlos, ¿por qué me reúno? Aparte de la costumbre, ¿qué busco? ¿Qué dice el Señor de mi corazón al reunirme? Y eso nos dice el Señor a todos nosotros. Entonces el Señor denuncia la religiosidad sin corazón. Versículos 16 y 17. Aquí está hablando Isaías conforme a su nombre. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. El Señor ha denunciado el estado del pueblo, pero ahora lo invita a permitir que Él lo limpie. Lo llama a arrepentirse y dejar ese camino. Y a cambiar de obras. Arrepentíos y convertíos, dice el Nuevo Testamento. Es una gracia que el Señor nos toque de esta manera. No nos deja a lo que nuestro corazón nos pida, nos llama. Una manera como Dios castiga, pongamos mucho cuidado a esto, una manera como Dios castiga es entregando al corazón a que haga lo que quiere. Romanos 1 nos lo dice. Cuando Dios no habla y deja a la persona que siga en su pecado, en realidad no es bondad, es castigo de parte de Dios. Lo que el Señor dice aquí es: lavaos y limpiaos. Acercaos a mí. En mí está la solución a todo ese diagnóstico de enfermedad que te he dado. Puedes arrepentirte ya. Y entonces viene el versículo 18. Si yo he reconocido, si Israel reconoce que ha hecho mal y viene a lavarse y a limpiarse, dice el versículo 18, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, rojos, escandalosos, rechinantes, si fueren vuestros pecados como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos, escandalosos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Arrepentimiento, volver al Señor, y en Él hay el perdón y la blancura que necesitamos. Nosotros tenemos un entendimiento mayor que el que tenía Israel, que el que tenía Isaías mismo probablemente, pero también Israel en aquel tiempo. Nosotros ya sabemos de la cruz de Cristo. Allí fue arreglado nuestro problema, nuestro pecado tan escandaloso delante de Dios. Y el
el lugar a donde tenemos que ir para ser limpiados, perdonados, lavados, es a la cruz del Señor Jesús. El que nunca lo ha hecho, ese es el camino. Si se arrepiente y desea esta limpieza de corazón y poder ver más y más lo que el Señor quiere con su vida, necesita esto, el reconocer que ha pecado y venir al Señor Jesús y confesarle su pecado y pedirle que con su sangre lo limpie. Pero una cosa más, un creyente que ya fue limpiado por la sangre de Cristo una vez, pero se ha alejado, ¿qué puede hacer? Como Israel, que era el pueblo de Dios, pero se había alejado. ¿Qué tenía que hacer? La respuesta es la misma. Tiene que reconocer su pecado delante de Dios y reconocer que su pecado fue cargado con todas sus consecuencias allá en la cruz. Y dice el Señor, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Con base en qué? Está hablando a creyentes. ¿Con base en qué? Otra vez en la cruz de Cristo. Un arrepentimiento de un creyente sin pensar que en la cruz su pecado costó tanto, no va a ser muy profundo. Un corazón que se duele por lo que ha hecho, hablo de un creyente, un corazón que se duele por lo que ha hecho y reconoce que en la cruz tuvo que ser cargado eso y que el Señor Jesús no lo hizo, pero lo cargó y lo pagó y le duele eso y le agradece al Señor por haberlo hecho, lo pensará más la segunda vez, la próxima vez para volverlo a hacer. Entre mayor profundidad entre mayor profundidad tenga nuestro arrepentimiento, tanto más grande será nuestro alejamiento del pecado. El remedio es el mismo, la cruz del Señor Jesús, perdón y limpieza. Pero aquí también nos dice otra cosa. No hacerlo, rebelión, nos consume más. En el versículo, en los versículos 19 y 20 están las dos posibilidades. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. En estos versículos que hemos visto, más o menos está todo el mensaje del profeta Isaías. Pero por supuesto, hay muchos capítulos más, hay muchas cosas que podemos estudiar allí con detalle. Pero esto es más o menos el bosquejo del libro de Isaías. Que el Señor nos ayude a explorarlo, a leerlo y a amarlo, como amamos otras escrituras.